Nosotros le mandamos una mail no sé si tú has podido leerla, con respecto a Sí, Antonio. bueno, Una con mail, respecto a Antonio, yo tengo un mensaje muy cortito, ¿no? entonces no, porque nosotros le mandamos al sitio web directamente, Sí, y brevemente, no, se los digo, amor. Antonio es un ex fiscal antimafia de Italia. Antonio es italiano, sí, nació en Sicilia. Hablo español, Él pero habla no, español. no así bien, así Yo, viene con mi esposa, pero sí, eh, vale. yo le estoy dando una mano porque, bueno, yo nací en Argentina, aunque hace más de 20 años que vivo en Italia, donde estudié y todo lo demás. Gracias claro, a estar más cerca mío y mi mundo hispanohablante, aunque él por su carrera había ya incursionado mucho en el mundo latinoamericano, porque ha dado muchas conferencias en Latinoamérica, en México, en Colombia, trabajó para las Naciones Unidas. Antonio, disculpa Ana, te hago una breve explicación de quién es Sí, no, Antonio, claro, sí, porque sí, si no, sí. no vas a entender de qué te queremos hablar. Todo esto tiene que ver con el libro. Vale, claro. Antonio nació en Palermo, Italia, donde tú sabes, tal vez por las películas, sabes que es donde está la mafia. Los maestros de Antonio fueron dos jueces, los más importantes de Italia, que fueron asesinados por la mafia. Y fueron sus maestros. Antonio era el brazo derecho de uno de ellos hasta el día que lo asesinaron. Y Antonio prosiguió el trabajo. Ellos se llaman Falcone y Borsellino. De hecho, son realmente los más famosos. Y bueno, Antonio prosiguió su trabajo contra la mafia por 27 años. Antonio ha tenido el nivel de protección más alto que hay en Italia, con 8 guardaespaldas, 24 horas por 27 años. Realmente es mucho, realmente ha sido una vida muy, muy difícil, muy dura. Es uno de los fiscales más famosos de Italia. Y además porque, bueno, ha hecho las investigaciones más delicadas de Italia, llegando a los poderes más altos de Italia a nivel político también, porque tú sabes que cuando se habla de mafia, se empieza por unos temas y luego se va a terminar por quién sabe dónde, ¿no? Entonces, Antonio se ha topado con muchos políticos en su vida, con muchas cosas, porque lamentablemente la mafia está muy en el tejido social conectada, ¿no? Con Italia. Y bueno, nada, tiene una historia bastante impresionante y las cosas que él ha visto en su carrera de fiscal son realmente muy impresionantes, porque no hay nadie que conozca mejor el fenómeno de la mafia como él, porque era su pan cotidiano. Entonces, bueno, por eso en América Latina lo llaman muy, muy seguido para dar conferencias. De hecho, ahora estamos aquí en República Dominicana, donde están las leyes de antilavado, de reciclado, que se crearon en Sicilia, pero nadie lo sabe, porque las leyes de antilavado que ahora están invadiendo el mundo se crearon ahí, con él, fue Falcone y Borsellino por una cuestión de la mafia, pero todos piensan que nació en Estados Unidos, y no es así, nació en Sicilia, de Sicilia se fue a Europa, y de Europa fue a América, y de América viene de nuevo para acá. Entonces, bueno, eso te digo, es un detalle, no es nada del otro mundo, pero digamos, ellos es donde la cocina de las leyes y de mucha historia. Y estamos cansados en las conferencias que él da continuamente, ¿por qué no publica en español? ¿Por qué no publica en español? Y hay mucha gente publicando libros de mafia en español que no saben un cuarto de lo que sabe este hombre, digamos. Entonces, nosotros, bueno, él es un jurista, realmente. Es decir, aunque en Italia ha escrito ¿cuántos libros? 10, más. Más de 10 libros, realmente. Es decir, pero bueno, digamos que el mercado italiano es diferente al mercado hispanohablante, porque es un mercado un poco pequeño, sea a nivel de números que a nivel de mentalidad. Yo tengo que decirlo, porque los italianos no tienen la mentalidad abierta como los hispanohablantes. Es feo decirlo, pero culturalmente yo me siento mucho más abierta y toda la gente que conozco, sea latinoamericanos, españoles, son mucho más abiertos a ver las cosas de otra manera. En Italia, con el tema de la iglesia, es todo muy encajonado, todo muy protegido, y es una sociedad que se vive mucho de la apariencia. Y realmente yo nací en Argentina, donde la apariencia, digamos, llega un momento que, bueno, la vida es lo que es. Digamos, hay gente que ¿no? Bueno, entonces creo que su libro puede tener un gran éxito en el mercado hispanohablante porque realmente, ¿no? Porque realmente tiene cosas que son impresionantes. Y de hecho en este momento él está haciendo una serie documental de una producción financiada por Amazon,
Es una producción británica-americana de 8 capítulos, donde él es uno de los protagonistas sobre la mafia, se llama Vendetta, y hablan sobre a punto las vendetas de la mafia, y ha hecho ahora, se termina ahora en febrero, se va a estrenar en octubre, y ya le han anunciado que van a hacer una segunda serie. Van a empezar de nuevo. Entonces, es decir, hay un gran interés por este tema. Repito, el tener un video que va a ser vendido por Amazon, no es posible que no haya un libro, digamos, necesitamos un libro. Y realmente queremos empezar a ser bien asesorados por una persona seria, de experiencia, y cuando te descubrimos por el web, pues dijimos, ella, necesitamos una ayuda, y realmente Antonio quería también, hace tiempo atrás, abriendo una paréntesis veloz, una americana, una señora que estaba muy conectada con el mundo de libros, pero vendía en Italia esta señora, y quería asesorarle a una agente, ¿no? Un agente literario. Pero al final, nada, ella quería que Antonio hiciera novelas tipo mexicanas, ¿no? Con mucha sangre, y le ha hecho una propuesta un poco que no era muy, no sé, nada, quedó en la nada, y además ella se dedicaba al mercado italiano, increíblemente, digamos, entonces quedó en la nada. Bueno, Antonio quiere hablar del proyecto. ¿Quieres decirlo tú? Empezar tú. Antes de nada, Gisela, muchas gracias. Has hecho, con todo lo que tenías que contar, que es muchísimo, has hecho, o sea, me lo has dejado, dentro que tengo muchas dudas todavía, pero muchas gracias por ponerme en situación, ¿vale? Y segundo, Antonio, gracias por ser una persona tan extraordinaria. O sea, es increíble que haya gente como tú. No lo entiendo, no lo entiendo. Nos emocionamos, Paso a paso. Luego ya sí, pero de verdad, o sea, de verdad que o sea, yo no entiendo que haya gente como Antonio. Pero bueno, cuéntame, Antonio. Se nace así, mira, Ana, se nace. Yo de verdad, antes de conocer a Antonio, yo hacía eventos internacionales en todo el mundo, y decían, ay, qué buen trabajo, qué cosas que tú haces. Yo, después de ver las cosas que ha hecho este hombre y las cosas que se ha enfrentado, y se nace sin miedo, tú sabes, sin temor a nada, y con la justicia. La justicia por sobre todas las cosas, sin mirar la cara a nadie, y él es un poco odiado en Italia, te lo tengo que decir, porque él no es corrompible. Y cuando tú no eres corrompible, no te pueden comprar con dinero, no te pueden comprar con un puesto, no te pueden... Él ha renunciado a cargos importantes porque él veía que ahí había cosas que no andaban. ¿Comprende? Entonces esta cosa en Italia no funciona, porque en Italia, por ejemplo, ahora en la Procuraduría donde se mataron los grandes 2 jueces, que fue la más importante de Italia, que es en Palermo, fueron asesinados. La Procuraduría, se dice en español así, más importante de Italia era en Palermo, era la suya. ¿Por qué? Porque en Palermo estaba la mafia. Entonces los más grandes mafiosos de toda Italia estaban ahí, y los más grandes jueces también estaban ahí, ¿okay? Las dos antítesis. A los jueces los mataron, y el poder político trató de a poco de empezar a desmembrar esa grande Procuraduría. Y hoy en día, la persona que está a cargo de esa Procuraduría es una persona que venía debajo, que no tiene la carrera, no tiene la ancianidad, no tiene los méritos. No, yo le voy a decir las cosas como están, porque en Italia las cosas lograron, después de 20, 30 años, de dar vuelta las cosas, y lo que pagaron con la vida los jueces, que eran sus maestros, más, yo te digo así, pero hicieron extrajes, la mafia, saltó en aire la gente, habían hecho de todo. Es decir, lograron hacer que ahora está todo anestesiado, no se hagan más las investigaciones. Antonio renunció a su carrera de magistrado porque él se encontró que no podía seguir adelante, que el poder político lo bloqueaba acá, hasta es más, él trató de hacer política. Porque, es decir, cuando él era magistrado le habían ofrecido hacer política tantas veces, y él siempre renunció porque dice, no, yo tengo que seguir con las investigaciones, Después llegó un momento que vio que no se podía llegar, y porque los políticos lo bloqueaban. Entonces él trató de hacer política. En 2 meses él obtuvo 1 millón de votos, pero en Italia los políticos pusieron una ley anticonstitucional, que es sabido, que se necesitaba el 4%, y no obstante 1 millón de votos no le eran suficientes, y ningún político se quiso aliar con él. Entonces le crearon un eslogan diciendo que él era un perdedor,
No obstante, en 2 meses obtuvo 1.000.000 de votos. Entonces, tú estás delante de un personaje que es un personaje. Yo te cuento todo porque Antonio es un hombre que no pasa indiferente. Es un hombre que yo a veces tengo temor de decir porque a él lo aman o lo odian. Porque la gente lo ama y hay gente que lo odia. Entonces, yo doy siempre mi apellido, estoy siempre ahí un poco ahí porque además él luchó contra la mafia, ¿comprendes? Nosotros, nuestra vida, cuando yo conocí a él tenía 2 autos blindados, 8 hombres de seguridad, tú sabes, mi madre me dice, tú estás loca, decir, disculpa estos pormenores, pero es parte de nuestra vida, ¿comprendes? Si nosotros no sabemos si puede pasar algo, pero repito, vale la pena porque la vida hay que hacer el bien, ¿no? Hay que tratar de tirarle para adelante. Así que nada, ahora dejo el proyecto. Yo perdono, pero quiero que tengamos una relación y que tú nos conozcas y conozcas quién es Antonio. Y él es muy humilde, porque no te va a decir nada. Vale. Te tiene a ti de agente. Entonces, vale. Entonces, Antonio, a ver, ¿tú qué es lo que quieres? Cuéntame. Hablamos del proyecto. Yo escribí, ¿cómo se dice? A ver, mi español se entiende, pero no es muy correcto de gramática, pero es importante que se entienda. Y yo escribí, me parece, 10 libros en Italia. 10 libros distintos. La materia es siempre la misma, pero son libros entrevistas con periodistas, libros literarios, decimos, casi literarios, donde la misma materia, donde yo cuento mi historia, mi experiencia, episodios, anécdotas, se dice. Sí, anécdotas, sí. Eso fueron muy de buen éxito, con buen editoriales italianos, no los más vendidos. No era la editorial más fuerte, porque la editorial más fuerte pertenece a Berlusconi. Y él investigó Berlusconi. Berlusconi, tú sabes, tuvo 20 años en el poder. Tenemos un mercado muy ellos tienen el monopolio de 3 televisiones, editorial, bueno, es así. Entonces era una pequeña casa editorial y no pudo tanto, digamos. Entonces, mi idea... Pero no está en Italia, en España, ¿no? Berlusconi. No. todavía. No más. Era Canal 5 estuvo. Canal 5, sí. Entonces, en mi experiencia, sobre todo en América Latina, fue una experiencia de conocimiento de muchos ambientes académicos, jurídicos, de justicia y otros, que todos en México, también trabajó para Naciones en Unidas. Argentina, aquí en República Dominicana, y otros, muchos, toda la zona aquí del Caribe, etcétera, que me decían todos, ¿por qué no escribe un libro para nosotros? ¿Por qué no cuenta estas experiencias? ¿Por qué mis conferencias aquí o toda la área, no es una conferencia muy técnica, también un poquito técnica, pero sobre todo sobre mi experiencia. Entonces, hay mucha riqueza, muchos pedidos de este tipo, la exigencia de conocer la experiencia, porque nosotros en Italia tenemos, en Sicilia sobre todo, tenemos una experiencia única, una experiencia que tenemos la capital de la mafia y tenemos también la capital de la antimafia. Entonces tenemos una experiencia que es importante para usted, para todo este mundo hispanohablante, también España, pero España menos que aquí. Entonces, mi idea es de hacer un libro directamente en idioma original en español, no un libro por l'Italia que se traduce luego, porque
El libro por Italia tiene una característica muy nacional, donde los italianos conocen la historia de Falcone, de Borsellino, de mafia, de antimafia, etc. Fuera de Italia, sobre todo aquí, no se conoce la experiencia. Entonces, yo puedo organizar y usar mucho del mismo material de conocimiento que ya yo he usado en otros libros para organizar y contar en manera distinta eso para un público español. Y yo creo que se puede luego intentar también con el público americano de los Estados Unidos, eso es en segundo lugar. Sí. Entonces, l'idea è, io leo che scrivi nella mail, nel correo, il mismo para explicarme. Sí, sí. El libro no quiere ser un ensayo sobre historiografía o criminología sobre la mafia. No quiero hacer una historia de la mafia. No es eso mi interés. En cambio, quiere ser una obra literaria. Yo creo, sin modestia, de tener un estilo, una capacidad de escribir en manera literaria. Eso es el tema. Yo creo hacer un libro como una novela literaria donde se cuentan historias verdaderas. Y él también escribe desde siempre, le gusta escribir, además de, es decir, es un detalle, yo no escribo, pero él escribe y hay gente que escribe, digamos. Quiere ser una obra literaria, una novela real, pero contada en primera persona, porque he sido a veces testigo, a veces protagonista de las diversas historias que me gustaría contar en este libro. No sería tampoco una autobiografía, porque no quiero contar mi vida, mi historia, sino contar la historia de la mafia y de la antimafia a través de episodios vividos personalmente y que por lo tanto contaré como testigo o a través de algunos descubrimientos de las investigaciones que he hecho en estos años y también a través de los descubrimientos obtenidos en mi experiencia de antes como fiscal y más reciente como abogado, porque hoy yo soy abogado. Abogado especialmente en la misma materia como representante se dice en Italia, de las partes civiles, de las víctimas de los delitos. ¿Okay? Entonces, podríamos decir que el proyecto editorial que propongo es el de un libro testimonio, donde el mío sería más que nada una voz narradora, a veces, pero no siempre, protagonista o coprotagonista de las historias contadas, y por supuesto agregaré mis reflexiones, análisis y consideraciones. La idea, yo tengo una idea ya muy precisa del libro de escribir, de organizar, porque está ya escrito. Yo creo que está casi escrito. La idea es comenzar a partir de los eventos terribles de los 1992, los dos masacres. Porque estos dos jueces fueron asesinados en distancia de un mes el uno del otro. Exacto. Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, mis maestros fueron matados por la mafia en Palermo, con ataques con explosivos que hicieron estallar carreteras enteras, destruyeron edificios enteros de la ciudad, transformando Palermo como Bagdad, Beirut, destruidos por bombas, etc. Y luego, yo quiero contar lo que se descubrió antes y después de esos terribles eventos y lo que sucedió antes y después. El trasfondo es escandaloso, yo he dicho, el trasfondo es escandaloso, la corrupción de la política, los pactos secretos y obscenos entre el Estado italiano y la mafia, que han llevado a la mafia a convertirse tan poderosa y la antimafia volverse tan impotente.
Y es noticia de estos últimos años hasta donde la corrupción ha infectado también al Poder Judicial de la manera cada vez más creciente. Este, el resumen es el proyecto. Mi idea de contactar como de manera eficaz una casa editorial que puede distribuir en todo el mundo hispanohablante este libro. Yo pensaba la editorial Coné, porque nosotros estudiamos un poquito el mercado español como se puede desde el exterior, por el exterior, del exterior. El mercado me parece una editorial Planeta, por ejemplo, una editorial puede ser interesante, no sé, tú eres la experta. Entonces, eso en pocas palabras, mi idea. Nuestra pregunta es saber si tú piensas, con tu experiencia, con tu conocimiento, si ese proyecto es un proyecto que puede adelantar, y cómo puede adelantar. Y si podemos avanzar, andar avanti, sì. Si puede, Si puede tú crecer, podemos crecer. si tú puedes ayudarnos, Giselle se ocupa de lo que puedo, no sé, yo no soy profesional de en esto, publicidad, pero... tiene una experiencia profesional. Vale. Entonces, Antonio, tú lo que estás buscando es una gran editorial en España. Sí, eso es. Un gran editorial de España que me asegura la distribución en el mundo latinoamericano, sobre todo, porque yo creo que es el mundo latinoamericano el mercado más fuerte para esos productos, más que el mercado español continental. Vale. Pero tenemos queríamos saber tu opinión, digamos. Vale, obviamente. vale. Mira, yo creo que el mercado español ahora es un momento buenísimo, precisamente por las series que hay. No sé si conocéis la serie de Narcos, de Netflix, ¿no? Bueno, esa serie... Scusa, solamente una cosa, decía antes Giselle de este producto televisivo. Sí. Eso es muy importante. Es muy importante, claro, es muy importante. Claro. Es una mega producción internacional. Claro, claro. Eso va a ser un apoyo estupendo para el libro. Sí, sí. Exacto, muy importante. Es la previsión que eso en octubre sale en todos los televisores del mundo, en China como en España, como en Italia, como en el mundo latinoamericano, el circuito de Amazon. Es una de las primeras producciones de Amazon Exacto. que quiere hacer competencia a Netflix. Exacto. Así que ha elegido a Antonio y a esta producción. Yo soy uno de los protagonistas y también uno de los consultantes. Sí, asesores también. ¿Es en plan documental o es más bien o como la serie Narcos? No, es un documental. Es un documental con la historia de personajes donde en unos yo soy protagonista, en otro yo soy el defensor del protagonista, en otro soy el acusador del tercer protagonista. Entonces yo soy el filo rojo, el filo conductor de todo esto. Vale. Entonces eso va a entregarme mucha publicidad importante. Entonces la idea podría ser de hacer salir este libro luego la salida del film, por ejemplo. Mi idea, ¿no? Dígame, no hablo más. Vale, pues déjame que investigue un poquito, ¿vale? Yo conozco a gente en Planeta, conozco a gente, no sé si, porque yo realmente soy más especialista en libros de no ficción, o sea, libros que pueden ser también biografías, pero más de desarrollo personal y ese tipo de cosas, para que nos entendamos, ¿no? Pero sí que tengo
contactos, sobre todo en Planeta. Pero él no quiere hacer una ficción, ¿Perdona? Él no quiere hacer una ficción, una ficción, Pero sí que dice que es contar no es, ya sé que no es una biografía, pero sí una novela, ¿no? Contando una novela muy realista. Hechos reales. Pero una novela con hechos reales. Sí, que no es lo mismo, porque no. Sí. Hoy agregan mucha fantasía. En cambio aquí la realidad supera la fantasía, porque hay cada caso. Pero te puedo asegurar que son hechos reales, muchos muy fuertes. Entonces no tienen nada de envidiar de las fiction. Sí. Vale, Estamos más en conexión contigo en ese aspecto, porque tampoco queremos, ella tuvo un contacto con esta señora agente literario, que ella quería solo novela fantasiosa, y Antonio no hace esas cosas. En este momento... ¿Pero habéis contactado con una agente literaria allá en España? No, una americana que vive en Italia y que trabaja para el mercado italiano. No, en España no tenemos. Y ella había propuesto a él de escribir historias tipo narco, inventadas, pero Antonio no es lo que él quiere hacer. No, él tiene su experiencia, su bagaje cultural, que es ya bastante como para tener que estar inventándose historias así. Es decir, en este momento realmente no le interesa inventarse historias, realmente. Él tiene un percurso de vida hecho, real, que es lo que él quiere contar una verdad que nadie cuenta, porque es una verdad escabrosa. Yo creo que todos que tienen capacidad pueden escribir historias inventadas. También yo. Pero yo no quiero escribir eso. En este momento de mi vida puede ser que luego un éxito extraordinario de primera obra podemos escribir cosas de fantasía, pero en este momento el producto que quiero hacer conocer al mundo hispanohablante es esto. También por una ventaja, yo puedo producir esa obra en 2 meses, no más, porque tengo todo el material. Tengo solamente que organizar el material y luego, yo hablo en español, pero yo escribo en italiano. Entonces decidimos cómo hacer la traducción en español, porque yo quiero proponer a la casa editorial que elegimos juntos. Espero que eso es el principio de una colaboración profesional contigo, como gente, no sé, tú dígame. Proponer en español, en idioma original español. Luego veremos, tenemos 2, 3 traductores posibles, pero podemos hablar de eso. Necesitamos a alguien que nos guíe, que nos conduzca, que nos ayude y nos lleve por el camino justo, porque este es un mundo donde todos son fantásticos, pero realmente, bueno. La primera pregunta es si tú, cosa piensas, si ese proyecto puede ser un proyecto interesante por una grande casa editorial de idioma español, para una grande casa editorial de idioma español. Sí, es un proyecto interesante. Bueno, eso es la línea. Debes saber que esto es la primera pregunta por la cual nosotros queríamos contactarte. Porque, nosotros lo sabemos y entonces les interesará, será interesante, querrán hacer un libro, es decir, eso era lo primero que queríamos saber. No, lo que me parece increíble es que, Antonio, lo puedas contar. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Bueno, claro, él ya tiene experiencia en meterse en estos follones y que no le haya pasado nada, ¿no? Pero... Nosotros vivimos en una casa blindada. Por eso estamos aquí también, un poco, porque si no yo no puedo decir, yo estoy un poco aquí porque yo necesito respirar, porque si no en Italia yo vivo con miedo. Aña, no aumentar la preocupación de mi esposa. Tenemos con cuidado, no cuidado con las cosas. No, bueno, es la verdad. Sois valientes los dos, pero en el libro, Antonio, ¿vas a utilizar nombres reales? Sí. Nombres reales hablo en primera persona. Vale.
Es un libro real, es un libro con hechos verdaderos. Es decir, no, nada de fantasía, esto no es... Para hacer un ejemplo, yo puedo contar que puedo decir. Mi interrogatorio de Berlusconi cuando estaba primer ministro en Italia, interrogatorio de Berlusconi sobre sus contactos con las mafias. Berlusconi no respondió a mis preguntas, pero es un episodio que se puede contar para dar una idea del conflicto, justicia, política, la mafia, los contactos. Eso uso el nombre de Berlusconi. Es que son hechos reales, no hay nada que es secreto. Son hechos reales que lo que sucede en Italia es que en Italia hay una gran obstrucción, pero una obstrucción tan impresionante. Los medios de comunicación, en Italia hay 6 televisiones, 6. 3 son del Estado, por lo tanto del poder político de turno, y las otras 3 son de Berlusconi. Por lo tanto, es imposible que una noticia real, transparente salga. Está todo blindado. Y los diarios son 2 o 3 que también tienen conflictos económicos. Por lo tanto, yo antes de conocer a Antonio trabajaba con los medios de comunicación. Pero una cosa es importante. No quiero que puede sembrar, aparecer como un libro político. Ahí la historia de Berlusconi, pero ahí la historia de mafias, la historia de los asesinos, la historia de los arrepentidos, el tema de los colaboradores de justicia o arrepentidos se llama. Son historias también bajo el perfil humano muy interesante, muy ¿cómo se dice? Coinvolgente. Que se involucra. El lector se involucra eso. Insomma, tengo muchos aspectos que tienen interesante la narración, no solamente el tema de política, de eso. No, bueno, la política es un condimento que de vez en cuando obligadamente viene, pero en realidad él siempre persiguió la mafia. La mafia. Lo que pasa es que lamentablemente siguiendo la mafia se encontró con la política, pero no fue que él siguió la política, él siguió la mafia. Lamentablemente... Estaban muy relacionadas, ¿no? Sí, pero eso es lo que pasa. Él lamentablemente tú tienes que saber, porque esto es público. Siguiendo la mafia y un mafioso, llegó al presidente de la República Italiana. Y eso fue terrible, porque... pero él es un fiscal de carrera, ¿comprende? Es decir, no es que él dijo voy a seguir el presidente, no. Es decir, fue el contrario, siguiendo la mafia. Él era al comando del pool antimafia, es decir, que tenía a su cargo todos otros fiscales antimafia. Él era capo del pool. Pool se llama el grupo, ¿no? Bueno, ha hecho una carrera terrible y bueno, en Italia... Para completar la contestación, la respuesta a tu pregunta puede ser, no sé con seguridad, puede ser, que puede ser también interesante también eso, que un episodio puede ser sin nombre real. Si yo puedo explicar cuando empieza la cuenta, que en eso, la mi idea es de hacer muchos capítulos, muchos, con historias que tienen un hilo común. Una autonomía de otro. Tiene, al interior de una narración global, cada episodio tiene una sua autonomía, una sua historia. Entonces puede ser que para seguridad de la persona de alguna historia en particular que uso otro nombre de fantasía, entonces puedo explicar, porque la mia idea es de escribirlo todo en primera persona. En primera persona se puede mezclar la reflexión, Pero le doy un ejemplo. Hoy en día, yo ahora entendí por qué dice, hoy en día le está siguiendo otros casos desde la otra óptica, dejando la magistratura. Él pudo ver también cómo se está comportando la magistratura con otros casos. Y él ha descubierto cómo ha penetrado, ¿cómo decir? Digamos, para que entienda, la suciedad también en la magistratura, en casos que son muy evidentes. Por ejemplo,
te voy a decir una cosa fácil. Antonio dirigió una sociedad dejando la magistratura, lo hicieron nombrar administrador de una empresa de internet estratégica pública de la Sicilia. Él descubrió, apenas entró, que se habían robado 200 millones de euros. Habían desaparecido. Bueno, Antonio denunció a la procura donde él trabajaba, denunció el hecho y le dijo, por favor, hagan una investigación. Ya. La procura de hoy no hizo ninguna investigación. Y lo denunció a él por una estupidez. Es decir, hay cosas que son tan obvias, que son tan, como diré, embarazantemente obscenas lo que está sucediendo. Entonces, eso es un caso aparte, pero hay otros casos que él tiene clientes como abogado que mandan de él porque dice, solo usted tiene el coraje de enfrentar a esta gente. Hay gente desesperada en Italia, que viene desesperada, todos llegan casos terribles y dicen, no sabemos a quién hablar, porque todos tienen miedo de denunciar a las autoridades, sufren, han perdido empresas, hay una jueza, que es la que el film también está haciendo, que es obscena, que ha secuestrado empresas, y ponía a administrar esas empresas a sus parientes. ¿Comprendes? Entonces, ¿comprendes? Es decir, hay cosas que se ha dado vuelta, el poder político ha logrado hacer una cosa terrible. Entonces, hay cosas que él quisiera contar, y si quizás hay una persona real que tiene un caso que en este momento puede ser un poco borderline, en el sentido de que puede arriesgar su vida, a esa persona no nombrarla en ese caso específico, pero son casos específicos, digamos. Él tiene muchas más cosas que se pueden hablar, ¿no? Para cerrar. Está preocupado por el tiempo, que el tiempo corre. Vale, no hay problema. A ver. Que nosotros no tenemos, para nosotros es un honor poder estar contigo. No, y para mí también, ¿eh? Para mí también. Te lo digo sinceramente. Usted está diciendo una cosa que no me olvidé eso. El tema es que se puede, la pregunta que tú puedes hacer es ¿por qué tú piensas de proponer este libro, no en Italia, pero al público hispanohablante? La pregunta es interesante. La respuesta es que en Italia, desafortunadamente, ¿cómo se dice? Desafortunadamente, no hay la consapevolezza y conocimiento de la situación donde estamos. Entonces, tengo la necesidad también, ¿cómo decir?, ético, moral, política, de hablar fuera de mi país. Estamos también evaluando de dejar mi país, de dejar de ir a otro país. Aquí puede ser, no sé. Entonces, eso tema. Para tener más libertad también de expresión, porque ahí no se siente completamente oprimido, y eso ellos han logrado en 30 años, desde que asesinaron a los jueces, que ya son 30 años más o menos, la política se armó de tal manera, un sistema que se autoprotege, ¿no? Entonces, ¿quién es diferente a ellos? O sos como ellos o te tratan de marginalizar, te tratan de aislarte, entonces, y todos los días con las noticias, la paradoja es que yo pienso, en perspectiva, puede ser que es así o no, con optimismo, un poquito de optimismo, que si hacemos un buen proyecto editorial por el público español, puede ser que en Italia se interesa en ese proyecto. Luego, porque un italiano muy famoso en Italia como mí, elige de publicar un libro no en Italia, el libro afuera de Italia. Esa puede devenir una noticia para lanzar luego el libro en Italia. Pero esa es la idea. Pero yo pienso que eso es el tema, la idea que me parece. Sí, mira, Antonio y Giselle, a mí me parece un tema interesante. Fíjate las paradojas de la vida, que aquí ha estado hace unos meses
la parte contraria que podía ser en España. No sé si os no sé si os sonará mucho. Hay un señor que se llama Laureano Ubiña, que ha sido un narcotraficante español, ¿no? Wow. De la zona de Galicia. ¿Quieres hacer un libro? Sí. Entonces, ha escrito un libro. A mí yo lo estuve asesorando porque lo quería autopublicar en este caso, porque él no quería publicar con editoriales. Yo creo que también había tenido problemas para que se lo publicaran, ¿sabes? Y al final lo ha publicado, lo ha autopublicado, ya ha salido por ahí. Bueno, no lo ha escrito él, lo ha escrito un periodista, pero como pasa muchas veces, ¿no? Y qué paradoja que es un poquito como la parte contraria, pero en España. Pero bueno, a mí el tema me parece muy interesante, el tema de la mafia en España interesa. Yo te digo, ahora por las series que hay de Netflix y tal, de narcos, que está todo el mundo súper enganchado, hubo una serie que se llama Fariñas, que tiene que ver con el narcotráfico en España y tal, y todo tuvo mucha audiencia estos temas, ¿no? Entonces, es un tema que en principio es interesante de por sí, pero que ahora en España también es un buen momento, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es, con los contactos que yo tengo, comentarlo, ¿sabes? Comentarlo y ver y a ver qué me cuentan, qué me dicen, y con eso deciros, ¿vale? Luego también, independientemente de que las editoriales grandes pues tienen salida a los medios, que está muy bien, yo sí que tengo contacto con una agencia de comunicación muy interesante, que es muy buena, que conoce muy bien los medios, sobre todo para autores, ¿no? Entonces, también puedo consultarlo, porque esta persona sabe muchísimo, sobre todo de lo que es la promoción luego en los medios, ¿no? Le puedo consultar a ver el tirón de todo esto, cómo lo ve y tal, ¿sabes? No solamente lo que es publicar con una editorial grande, sino luego, pues eso, que tenga la mayor difusión posible en medios y comentárselo. Y con todo eso deciros, ¿sabes? Si os digo, oye, pues mira, pues me ha comentado esto o tal, o sí, o parece que están súper interesados y ya os comento un poquito más los detalles y cómo podíamos trabajar. ¿Os parece bien así? Y tú puedes darnos seguimiento a esto, digamos, hay una manera de colaborar contigo en esto. Mira, Esto que Antonio mucho. Podemos colaborar, yo tendría que hablar con la editorial y demás, pero podemos colaborar, por ejemplo, en ponerlo en español el libro, en el tema literario, verlo un poquito, ¿sabes? Yo tengo una persona experta, digamos, en hacer un libro con gancho literariamente hablando, ¿no? Entonces ver lo que Antonio mande y entonces darle esa forma. Hay veces que lo hacen las editoriales, ¿sabes? Si el tema interesa mucho... ¿Te hablo en italiano o qué? ¿Cómo la idea es que te lo envío en italiano o te lo envío en español traducido? Bueno, déjame que hable con... Yo no tengo un traductor, non tengo un traductor literario, tengo 2, 3 traductores, ma non son... No, eso tendríamos que hacer un traductor literario, o sea, eso tiene que estar muy bien traducido, pero o sea, hay que hablar con la editorial, ¿sabes? Lo que sí que seguramente, lo que vamos a necesitar es que mandes algo de lo que tienes, ¿vale? Pero si es en italiano, si él lo hace en italiano... Es en italiano, bueno, pues déjame... No, traducir, pero tú vale, déjame que hable primero con la editorial a ver qué me dicen, y eso no habrá problema, yo qué sé, a lo mejor dicen, pues manda esto y con el traductor de Google para que nos enteremos un poquito, o a lo mejor sabe un poco de italiano. No, si no, nosotros lo mandamos a traducir con un traductor que no quizás... No, tenemos un traductor, ma no es un traductor literario. Entonces, vale, perfecto. Io scrivo in maniera letteraria e può essere che il traduttore non traduce in maniera letteraria e io claro. non so verificar, non so controlar se está bien traducido en manera literaria. Entonces, claro. Eso, hombre, lo ideal sería, para no hacer el doble trabajo, encontrar un traductor italiano literario, ¿sabes? Y ya no tienes que hacer otra vez el trabajo de darle un giro literario. Pero bueno, lo primero que hay que ver es, o sea, a ver, de lo que yo conozco, de los contactos que yo tengo, a ver qué me dicen, ¿sabes? Y con eso ya volvemos a hablar y yo os cuento.
y vamos avanzando, Perfecto, perfecto. ¿vale? ¿Y A tú mí, entonces nos podrías ayudar en este proyecto, digamos, para ir adelante, digamos? sí, yo si consigo alguien una editorial grande que quiera publicarlo, yo encantada de apoyaros como agente literaria, me encanta el proyecto, me gusta muchísimo. Entonces, si la cosa va bien, tú puedes devenir mi agente literario en España y hicimos un contrato, no sé cómo se hace, hablamos luego de los aspectos Claro, de cargo económicos. claro, 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 claro. Perfecto. Entonces, Yo primero ¿cómo dejarme empezamos? que vea, o sea, que comente este proyecto, Sí. ¿sabes? Y hablamos. Y por la difusión en América Latina, a partir de España se puede llegar a América Latina. Claro, ¿Cómo? sí, con una editorial, con una editorial que tenga distribución allí, que son las grandes. Planeta lo tiene, ¿verdad? Sí, 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 sí. Caen por todas Sí. partes. Y de ahí luego se parte con todo el resto, porque es lo que, repito, nos piden Y, la- aquí. y yo lo ligo mucho con la agencia de comunicación, ¿vale? Lo ligo mucho, mira, yo tengo, bueno, hay un autor que yo conozco un poquito, no tiene que ver con lo vuestro, ¿vale? Es un libro de networking, se llama Cipri Quintas, que es una persona conocida en España, ¿no? Y ha publicado con Planeta y está en México, has tenido un éxito brutal y tal, y tiene mucho que ver la editorial y tiene que ver mucho la agencia de comunicación también, ¿sabes? Entonces, yo confío mucho en el director de la agencia para preguntarle con toda confianza, oye, ¿esto cómo lo ves? También, ¿sabes? Bien. Pues Ok, esto ya para luego a nivel de Entonces, difusión en Latinoamérica, en España, ellos tienen también bastante difusión en Latinoamérica. perfecto. Entonces, a mí me parece un proyecto muy bonito, muy bonito. Me encanta, o sea, me parece increíble, ya os lo digo desde el principio, me he quedado de piedra cuando me habéis empezado a contar. De hecho, Antonio, te diré que cuando me lo mandaste yo no me lo creía mucho, te soy sincera. Yo digo, esto no puede ser verdad, ¿sabes? Lo leí un poco por encima porque recibo muchos correos, pero digo, esto no puede ser verdad. Entonces, ¿Qué vale. parte no podía ser verdad? No, me parecía tan increíble, pues, o sea, que una persona, ya solamente una persona que ha vivido en Italia, que ha sido fiscal de antimafia, que se haya mantenido firme en lo suyo, con todo lo que ha pasado, con todos los peligros que ha habido y que, ¿sabes? Me parecía una cosa muy, muy increíble, me parecía una cosa eso de la serie Netflix, no que pasara en la realidad, ¿sabes? así Entonces, es, Tenemos uno. así es, así es. Entonces, bien, entonces esperamos tu sí, correo, sí. ¿cómo decir? Tu nombre real es Antonio Ingroia. Ingroria, ¿no? Ingroria, ¿vale? Ingroia. Ingroia. ¿Cómo? Bien, Ingroia. Ingroia. Ingroria, vale, perfecto. Ingroia. Ingro, Ingro. Ingroia, sí. Pero spelling en español. Ah, que lo tengo mal, sí. Antonio Ingroia, vale. Sí, sí. Antonio, Tú vas sobre internet. Sí, hay de todo, obviamente, repito, es claro. en internet, Así, ¿se ve? A escribe. ver, habla un poquito, a ver. Ingroia, ¿se ve o ¿Ok? no? ¿Se ve? Espera, a ver. Ah, pero ¿con una I o no? Una I. Una I. Ah, una I, vale. Ingroia. Sí, Una sí, I ya. antes, una I luego. Sí, 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 disculpa. sí, sí, lo estoy viendo además ahí en... Vale, fenomenal. Pues, ¿alguna cosita más, alguna duda que tengáis en este momento? No, creo que no. Decimos, No, Yo a creo punto. que ahora, Gracias, Antonio. Antonio está muy ilusionado con ese proyecto porque él realmente ama escribir y quisiera tener esta oportunidad realmente. Para él es importante a poder hablar con un público diferente, con un público limpio, que no esté influenciado por cosas, porque parece una pavada lo que digo, pero
A mí, cuando yo fui a estudiar a Italia economía cuando tenía 18 años, y me decían, mira que Italia es muy conservadora, está la iglesia, y yo decía, ¿la iglesia? ¿Qué tiene que ver la iglesia? Nunca entendí eso, pero es una locura. Es decir, si uno no está ahí, y no vive ahí, y no ve las cosas, uno que nació en otro mundo, no puede entender cómo sucedan ciertas cosas, porque no son coherentes, que tengan este obstruccionismo, las manos en todas partes, y que se viva hoy, en el 2020, insistan en vivir en una sociedad ficticia. Y repito, la cosa más fea de todo esto, Ana, es que aquí ha muerto mucha gente. Y es una cosa que yo digo también en el film de Amazon, aquí han matado mucha gente, han masacrado mucha gente y no han hecho justicia. Y no les han hecho justicia. Y te digo la última cosa, que en el 2018 salió una sentencia después de 20 años que en una de las masacres donde mataron a punto el maestro Antonio Borsellino, cuando fue la escena del crimen, desaparecieron muchas pruebas. Y esas pruebas fueron desaparecidas por gente del Estado. Es decir, el Estado ha hecho desaparecer las pruebas. Y una sentencia después de 20 años dijo que sí, que es verdad, que ahí hubo el despistaje más grande del siglo. Esta noticia en Italia se pasó en medio minuto, en 30 minutos, por los telejornales de Italia. Y ahí te doy la pauta para que tú comprendas qué tipo de sociedad se vive en Italia. Yo tengo sangre italiana, pero esto me parece que es un asco, ¿comprendes? Es decir, los italianos tienen que saber que están con el poder con criminales. La vida de gente ha corrido sangre y todavía no se ha hecho justicia. Está lleno de crímenes. Yo he sabido por Antonio cosas que yo casi no quiero ni saber las cosas, porque son tan alucinantes. Eso es el proceso, la investigación, creo, más importante de la historia de los últimos años en Italia, que no se sabe nada también en Italia, porque es un proceso donde fueron condenados, ¿cómo se dice? Condenados en el mismo proceso por el pacto. Un título posible del libro es el pacto. El pacto criminal, veremos. El pacto entre la mafia y el Estado, porque en este proceso fueron condenados juntos los jefes de la mafia, los jefes de la política de un periodo, jefes de partidos políticos y los jefes de los servicios secretos, de las policías, carabineros, etcétera, etcétera. En el mismo proceso por ese pacto, un pacto de una paz, una tregua, donde en el mismo tiempo Falcone y Borsellino, los jueces venían matados por la mafia, otros hombres del Estado hacían el pacto de la tregua de la mafia y decían al pueblo italiano, nosotros estamos contra la mafia, etcétera, etcétera. Eso fue el escándalo porque yo renuncié a estar en la magistratura. Ahora él creó una investigación que es conocida en Italia, que se llama la investigación Stato Mafia, se dice en Italia, Estado Mafia. Esta investigación es una investigación que el Estado, obviamente, ha tratado de negar por toda su fuerza, y decir, no es verdad que hubo un pacto con la mafia, no es verdad. Después de 20 años duró este proceso, 20 años, y el padre de esta investigación es él. Él la creó por a raíz del asesinato de sus maestros. Cuando murieron sus maestros, él prometió que iba a encontrar a los asesinos y a sus cómplices. Y ahí fue que él creó esta investigación. Y el Estado, con toda su fuerza, se puso contra de él, porque obviamente reconocer eso es reconocer que el Estado está manchado de sangre y es decir, es terrible, pero yo creo que si no se admiten las culpas y los errores, no se va a evolucionar como sociedad. Pero bueno, eso es cosa que no tiene nada que ver con otro tema. No, pero nada, todo está ligado, sí. Esa cosa de la investigación. Sí, que en este estado de que 20 años sí al final tuvieron que reconocer de que hubo este acuerdo. Tuvieron que reconocerlo. Después de 20 años salió una sentencia. Pero también pasó en 30 segundos. En 30 segundos
Porque hasta tienes que saber que hasta hace pocos años, cada vez que hablaban de esta investigación, decía el caso de la presunta investigación Estado Mafia. La presunta, decían, hasta que después cuando ya todos los jueces, corte de Assisi, que son jueces populares, porque si eran jueces de carrera, no tienen el coraje de admitirlo. Entonces los jueces populares, que eran gente normal, delante de determinadas evidencias dijeron, sí, hubo el acuerdo entre el Estado y la mafia, hubo. Y ahí dejaron finalmente, después de 20 años, de decir al pueblo, la presunta acuerdo entre el Estado y la mafia. Bueno, hay mucho por contar. Pero la historia no terminó todavía porque ahora está el juicio de apelación en el segundo. Ahora el Estado sí tiene el segundo grado de juicio. Entonces veremos cómo termina. Pero tenemos una sentencia hoy hay una sentencia en primer grado. Condena de primer grado. Que ha admitido esta por cosa. hecho que está censurado totalmente. Está todo censurado, porque una noticia así en cualquier país del mundo sería un escándalo. En cambio en Italia pasó como que nada, calladito la gente, pensemos en la moda Versace, Dolce Gabbana y la pizza. Es decir, Italia no, yo creo que es un país muy importante Italia, un faro de cultura para el mundo, pero también tienen sus trapitos al sol y son, repito, hay gente que ha muerto, ¿comprendes? Y yo creo que en algún lugar tenemos que darle justicia a estas personas. Bien. Oye, muy buen final. Muy buen final has hecho. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, vale, esperamos tu... Vale. Yo hago mis indagaciones y tal, y en cuanto sepa algo, yo me pongo en contacto con vosotros y seguimos charlando. ¿Vale? Gracias, Ana, y disculpa nuestra pasión, digamos. No, por favor, encantada de verdad de haberos conocido. O sea, ha sido una sorpresa, yo me esperaba otra cosa completamente distinta y para mí de verdad que es un placer, os lo digo de verdad. Nosotros estudiamos sobre tu persona y dijimos como nuestra emisaria en el mundo hispanohablante, entonces contamos sobre ti, ¿eh? Ah, bueno, no sé, pero ¿qué estuvisteis buscando por internet? Sí, porque íbamos a escribir a alguna casa editorial y no sabíamos bien, después, no sé, tú apareciste, vi tu perfil, vi lo que hacías y yo dije, mira, creo que ella es la persona para nosotros. Sí, ella estudió sobre ella. Y bueno, hay que ayudarlo, Antonio, todo no puede, digamos, él necesita gente que lo ayude, ¿qué vamos a hacer? Hay gente que apunto, que lo está ayudando Antonio. Es decir, Antonio es un mundo de contrastes, ¿comprende? Entonces, no es fácil ser parte de nuestro grupo porque nosotros nos enfrentamos a cosas grandes, ¿comprendes? Y esto yo te lo tengo que decir. Esto también quizás tenlo reservado porque este tema, ¿comprendes? Yo te lo digo veloz. Estamos contra el Estado italiano. No me digas. Entonces, es enorme esta cosa. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado porque, comprendes, ellos harían cualquier cosa con tal de que no se supieran ciertas cosas, porque ellos se han creado una posición, un rol, presidente de acá, presidente de allá, pero son unos criminales, ¿comprenden? Entonces, es decir, otra que el Papa y el vino. Fue hecha una campaña de denigración. Bueno, con Antonio contra mí en Italia, entonces, por esa razón están italianos que me aman, italianos que no comprenden bien, yo digo, sí, no comprenden bien, me odian, me detestan, me critican, dicen, que no saben, es verdad, es decir, las noticias, ellos han hecho un trabajo de descrédito de Antonio, porque ¿sabes lo que sucede? Antonio no es Antonio Indroia, Antonio es un mundo, es el mundo de la legalidad que han querido destruir. Antonio, digamos, manchar su buen nombre es destruir el acuerdo Estado-Mafia, es su investigación. Entonces, si ellos destruyen a Antonio, destruyen el acuerdo del Estado y la mafia. Italia es bella, es bellísima, y no ha pasado nada. Y no hubo un acuerdo con la mafia, jamás. Porque, como ves, el que creó la investigación es lo peor, y si él es lo peor, también es lo peor. Entonces, ellos han hecho un trabajo desde hace muchos años
un trabajo de así, de como la gota china, de tratar de destruir a Antonio, pero no logran porque como yo una vez me enfrenté a un director de un telejornal, y le dije, mira que tú, con tus servicios que estás mandando, no vas a destruir 27 años de magistratura, porque este hombre, por 27 años, cada minuto de su día, él arriesgaba su vida. Y entonces la gente lo sabe, porque es así, él cada vez que tenía que ir a un lugar, estaba la bonífica, que quiere decir el grupo de explosivos. Si él iba a almorzar a un restaurante, tú debes saber que iba al grupo de explosivos para ver si no hay explosivos en el restaurante. Y se dice así, pues tú te imaginas por 27 años vivir de esa manera. Y con el tipo, con el mitra en la puerta, pero no obstante eso, este poder político que elige el director del telejornal, el director del canal tal, y todos los directores de las comunicaciones, porque los ponen a propósito, obviamente tienen el mandato de destruir la imagen de Antonio. Y por más te repito, de que él tiene una historia fuerte, es una lucha, ¿comprendes? Es una lucha, y algo se filtra a la gente. Toda la gente está completamente confundida, aturdida, no saben nada, porque la información no les llega. No hay manera de que sepas de estas cosas. Pasa en internet, en el web, está todo confundido. Entonces, por eso la idea también de hacer un libro en el exterior, para informar, y quizás que vuelva, no se sabe si en Italia van a poder estar poder comprender lo que ha sucedido, porque pobres, de verdad, y además está muy amenazado la gente allá. La gente que trabaja a nivel público tiene miedo de estas cosas, porque los echan. O una persona que tiene un cargo lo ponen de sereno, ¿comprendes? Es decir, hay mucho miedo. Parece raro que en el 2020 existan estas cosas, pero existen. Sí, es verdad, es verdad. ¿Comprendes? Entonces, es todo muy delicado. Por eso yo te digo todos los lados de la luna, porque bueno, porque somos honestos y nos gusta hablar de la verdad, decir las cosas como son. Bien. En mi callo. No, está bien, Giselle. Vale, pues nada, quedamos así, ¿vale? Giselle y Antonio, yo cuando sepa algo os vuelvo a contactar. Creo que será pronto, ¿vale? Bueno, sí, sobre todo el Editorial Planeta, que es su sueño, digamos, poder... Años sabe mejor que nosotros. Ok. Editorial Planeta estudié también, me parecía, viste también que ellos publican también cosas un poco controcorriente, como sobre el texto di Snowden. Que él dijo que le parece que la Editorial Planeta era un poco, digamos no una tradicional, que publican cosas, que tipo la cosa de Snowden fue publicada por la Editorial Planeta, es decir, porque nosotros como en Italia son todos de régimen, ¿no? Digamos, todo lo que tú ves, y hasta lo que tú te parece que no es de régimen, porque hay un escritor que se puso muy famoso escribiendo cosas de mafia, pero atención, era la mafia que no era con la política. Ya. La atención. Esa mafia la dejan pasar. El tema es la mafia sangrienta. La mafia sangrienta la dejan pasar, pero no toquen la política. La mafia y la política. Eso está blindado, eso no se toca, digamos. Entonces, pero todos los demás escritores que escriban de lo napolitano, de la camorra, todas esas cosas está bien, porque en total la política ahí no está. Él está con la vieja mafia. La mafia que creó el poder político en Italia, que es la de Sicilia, la del film de Corleone y toda esa cosa. Es la mafia que después se ha cultivado, ha frecuentado universidades, no son todos unos ignorantes, son gente, digamos, diferente. Ok. Vale. Bien. Bueno, Giselle, Antonio, me voy, que voy a recoger a mi hijo que viene de Holanda. Me voy al aeropuerto. Okay, perfecto. Esperamos tu respuesta. Vale, yo Gracias, Ana. en cuanto sepa algo, me pongo en contacto con vosotros y hablamos, ¿vale? Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Será un placer conoceros. Un placer.